Evangelio según San Juan, capítulo 17, y vamos a concentrarnos aquí solamente del versículo 14 al versículo 23, y vamos a leerlo de una forma alternada para que pueda participar usted también. Voy a comenzar yo, continúa usted con el siguiente y nos unimos todos en el verso 23. Este capítulo, hermanos, es una oración hecha por nuestro Señor Jesucristo al Padre por sus discípulos, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, vamos a comenzar. Dice verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Todos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Palabra de Dios, hermanos. Es importantísimo, hermanos, que resaltemos aquí ciertos puntos en esta oración. Y no tome toda la oración, porque lo que quiero hablar en esta mañana está centralizado en lo que da a entender en esta porción. Pero habla acerca de unidad, habla acerca de la palabra de Dios y habla acerca de que al tener esta unidad, ¿sí?, el mundo va a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros como hijos de Dios o como cristianos, nuestra palabra, lo que nosotros hablamos y lo que nosotros vivimos, refleje verdaderamente a Cristo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, hoy en día? Y más especialmente hoy en día, aunque siempre ha sido un problema desde la iglesia primitiva, pero ¿qué sucede hoy en redes sociales? Usted abre ahí cualquier red social y hay un montón de ofertas religiosas por todos lados. Usted busca un contenido y le pone ahí predicaciones cristianas y salen un montón de mensajes de los cuales ni siquiera sabemos cuáles son confiables y cuáles no. Pero la gente hoy está siguiendo muchas corrientes y muchos movimientos, hermanos, motivacionalistas que se dicen cristianismo, y es un peligro enorme. ¿Por qué? Porque se están adaptando al mundo, ¿sí? Y la iglesia en general, hermanos, cada vez se está mundanizando más y más, y eso no debe ser así. Pero ¿cuál es el problema principal o cuál es la razón, hermanos, de que esto está sucediendo? Versículo 17 dice ahí: santifícalos en tu verdad. Luego dice: tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios, no más. El asunto, hermanos, y el problema es que las iglesias modernas están haciendo a un lado la escritura
y le están dando la bienvenida a la psicología, al motivacionalismo, al humanismo, en donde todo el centro de los mensajes y las predicaciones está en el yo. Se hace a un lado a Dios, se hace a un lado su palabra, y todo está en sentirte lo máximo, en sentirte lo más bonito, en sentirte lo más hermoso, en sentirte que tú eres todo. Y hermanos, ¿dónde queda la gloria a Dios? Pero el problema viene a caer en sacar la escritura de las iglesias. Decía, y se los compartía en una ocasión, de las primeras veces que compartí aquí con ustedes, que decía un predicador de un movimiento carismático burlándose de los bautistas precisamente, y él decía, esos bautistas que muy teólogos, nomás perdiendo tiempo ahí horas y horas estudiando la Biblia, eso ya no aplica. Dios nos revela hoy nos revela y Dios nos da ahorita, pero ellos, como son iglesias muertas, no conocen a Dios, al Dios vivo, y saca una sarta de cosas hablando mal acerca de la teología en todos sus sentidos, acerca del estudio bíblico bien aplicado. Y hermanos, era una forma de él desechar la Biblia, pero cuando desechas la palabra de Dios, es como en aquellos tiempos que no había rey en Israel, ¿verdad? Cada uno hacía, dice la palabra, lo que bien le parecía. Si no hay ley que los rija, si no hay palabra de Dios que los rija, cada quien va a hacer lo que quiere. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, en las iglesias modernas y en los movimientos modernos. Y tenemos que ser cuidadosos como iglesia bíblica de no dejarnos contaminar con estas modas y estos movimientos que solamente nos apartan de la verdad y de la presencia de nuestro Dios en realidad. Y he, hermanos, titulado en esta mañana este mensaje, resultados de estar expuestos a la palabra de verdad. Si usted es expuesto, hermanos, al fuego, ¿qué va a suceder? Se va a quemar, ¿verdad que sí? Si usted es expuesto a algo, va a haber un resultado a la exposición a ello. Si usted es expuesto a la radiación, usted va a generar un efecto quizás cancerígeno o cualquier cosa a la radiación, porque está siendo expuesto a ello, hermanos. Pero cuando somos expuestos a la palabra de verdad, que es la palabra de Dios que tenemos escrita por la gracia de Dios, hay resultados. Y hermanos, cuando uno es expuesto a la palabra de verdad, como primer punto, no necesitamos un show. No necesitamos un espectáculo, hermanos. ¿Cuántos centros, y digo centros porque ya se están quitando hasta el nombre de iglesia? Es triste, hermanos. Yo he visto y conozco ya varios centros, ya no sé ni cómo llamarlos, porque me acuerdo que uno de ellos, Iglesia Bíblica Bautista Fundamental tal, y luego ya después nada más Iglesia Bautista tal, y luego ya nada más Iglesia tal, y luego ya quitó esta iglesia y ya nada más se llama un nombre, pero no dice nada, que es nada. Entonces, hermanos, se pierde esa identidad con Dios al dejarse llamar iglesia, ¿sí? Y es triste, pero todo esto sucede, hermanos, al sacar la palabra de Dios de nuestras vidas y nuestras iglesias. Entonces, y para poderse adaptar a este tipo de tendencias, hermanos, hoy en día las más grandes modas están vamos a pintar las iglesias de colores blancos, pero que reflejen la luz neón, y hermanos, luces de colores por todos lados, y unos escenarios muy bonitos, y una música escandalosa, muy bonita, realmente bien ejecutada, bien cuidada. Y hermanos, se vuelve un entretenimiento para la gente, y la gente le gusta ir a entretenerse, pero no hay palabra de Dios. Y se vuelven espectáculos, y se vuelven conciertos, y se vuelve todo menos un lugar
para ser edificado y alimentado con la palabra de Dios. Porque incluso, hermanos, hay momentos en los que dicen, no, es que el Espíritu está fluyendo tanto que hoy no va a haber predicación. Pura alabanza, hermanos. Eso es la mentira más grande que se puedan imaginar. Ya realmente, hermanos, el decir algo como eso es no reconocer que el predicador no va preparado para predicar. Eso es una excusa, ¿verdad? El Señor me mostró que hoy no hay predicación. Me tocó escuchar una vez a uno, hoy me mostró el Señor que hoy no va a haber predicación, pura alabanza. Pues mejor di que no te preparaste, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es, hermanos, que a la gente le gusta esta motivación, pero no genera cambios en su vida, no genera una conversión, y eso es un peligro porque luego se piensa que se está en la verdad, se piensa que está en la luz porque están en un movimiento que dice ser la luz. Y está lleno de mucho sensacionalismo y muchas cosas bonitas que sí atraen y que sí venden. Pero ya no se puede hablar del pecado, porque no hables del pecado, porque la gente se ofende. No hables de santidad, porque eso no vende. Porque si tú, hermanos, a mí me ha pasado, si usted se mete a mi canal en YouTube de Reconciliados con Dios Monterrey, usted va a ver que los mensajes que hablan más acerca del pecado y de un compromiso con Dios son los que menos likes tienen, los que nadie comparte, los que menos vistas, porque la gente no quiere ser confrontada, hermanos, con la palabra de Dios. Pero necesitamos ser confrontados, porque si no, no va a haber ningún cambio en nuestra vida. Y necesitamos ser expuestos a la palabra de verdad, para que a través de la exposición a la palabra de verdad nosotros podamos distinguir qué es lo que nos falta cambiar para estar bien delante de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que la ley de Dios es nuestro ayo, ¿sí? Es ese ayo que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Es ese espejo en el que nosotros podemos mirar nuestro rostro y decir, ok, según la ley moral de Dios, estoy equivocado en esto y en aquello. Si nosotros hiciéramos un examen a nuestras propias vidas y dijéramos, bueno, vamos a Éxodo 20 y vamos a ver los 10 mandamientos, y dijéramos, a ver si puedo pasar el examen, ¿cuántos de los 10 mandamientos soy capaz de cumplir? Hermanos, nos daríamos cuenta que hemos fallado en todos. Y me va a decir, hermano, no es cierto, yo no he matado a nadie. Y si sí, dígame para saludarlo bien. Y no, entonces no quiero tener problemas con usted. Pero, hermanos, otra vez, yo no he matado, lo veíamos hace rato. Cualquiera que dice fato a su hermano, ¿verdad? Es culpable de juicio, es culpable de homicidio, es lo mismo. Entonces hemos fallado en todo delante de Dios, pero no nos vamos a dar cuenta de ello hasta que somos expuestos a la verdad. Pero si sacamos la verdad de nuestras iglesias, no hay nada que nos acuse y nada que nos confronte y nada que nos haga vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando somos expuestos a la palabra de verdad, no necesitamos exhibir lo que nosotros somos o hacemos y hacer un escándalo. Entonces dice primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y toda la primera carta a los Corintios, hermanos, es un regaño del apóstol Pablo a los Corintios por su falsa espiritualidad y por su mal uso de los dones y por falsificar incluso los dones como las lenguas y otros tipos de dones. Y es un regaño tremendo, ¿sí? De parte del apóstol Pablo. Entonces, y les dice, pero hágase todo decentemente y con orden, hablando de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Pero, aparte de esto, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6. En el verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hay muchas veces, hermanos, al sacar la palabra de Dios de nuestras vidas, quienes dirigen estos movimientos hablan mucho de sí mismos y se hacen ver a sí mismos como grandes santos y grandes justos y grandes hombres de fe. Recuerdo que decía un hombre, y no me da miedo decirlo porque
porque realmente así lo decía, y él se autoproclama el gigante de Dios, se llama Benihim, y él se dice que cuando él muera, él es el último gran gigante de Dios, que cuando él muera Cristo va a venir, y tanta mentira que dice. Y cuando alguien lo critica, una vez dijo en una entrevista: ¿cómo quisiera tener una bazuca espiritual y aniquilar a todos los que me critiquen? Cosas ridículas, ¿verdad?, que dice. Pero usted lo ve y él anda agitando su saco, tumbando gente en los estadios, haciendo tantas cosas, pero se hacen ver, hermanos, ante la gente como grandes hombres piadosos, ¿sí? Y la gente es arrastrada por este tipo de liderazgos, y es muy sencillo que la gente vaya y siga a alguien que venga y le dice: si usted viene y se pone debajo de este manto, usted va a recibir su sanación, y usted va a recibir, y va la gente, porque eso atrae, pero no es palabra de Dios. Y van tras esas fábulas artificiosas, como dice la Escritura, ¿verdad?, para enriquecer a estos que están buscando estas ganancias deshonestas, lucrando con la palabra de Dios, sacando la propia palabra de Dios de sus vidas. Y es tremendo. Pero hermanos, cuando somos expuestos a la palabra de verdad, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros vamos a entender siempre nuestra condición delante de Dios, hermanos, y que no somos merecedores de su gracia. Y que ahora somos limpios, pero somos limpios no por nuestro mérito, sino por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No por nosotros, y por más que nos esforcemos, nosotros no vamos a poder hacer ningún mérito para poder ganar la salvación. Por más que nos esforcemos, no hay nada que lo logre. Entonces, dice también la palabra de Dios ahí en el verso 2, Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, hay espectáculos tan grandes en iglesias modernas de estos movimientos de la prosperidad, que dicen: hermanos, mire, yo ahorita mismo voy a vaciar mi cartera, mire todo lo que traigo, yo lo voy a echar aquí, a ver si usted se atreve, a ver si usted puede imitar la fe del pastor, a ver. Y hermanos, ahí va toda la gente a vaciar sus carteras, pobres gentes. Luego ya andan suicidándose porque sienten que Dios no les respondió, hermanos, pero no es palabra de Dios. No hay nada en la Escritura que diga que si tú vacías tu cartera, Dios te va a dar 5, 6, 8, 10 veces más. No es cierto. Pero se aprovechan, hermanos, de este tipo de cosas. Ahora tocan trompeta y véanme todos lo piadoso que soy. Hermanos, porque yo doy para esto, doy para aquello, doy para lo otro. Y hermanos, no es así. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de verdad, sabemos que lo que damos, lo damos en secreto y lo damos de corazón. Y Dios recompensa conforme a su voluntad. Y en el momento que Él quiera hacerlo, no lo hacemos con amor, porque lo hacemos para Dios. Y dice aquí, ya tienen su recompensa. Sí, ¿cuál es su recompensa? El reconocimiento de los hombres. Eso quieren, ya lo tienen. Esa es su recompensa, porque de parte de Dios no van a recibir nada, porque lo hicieron para vanagloria, hermanos. Pero cuando somos expuestos a la palabra de verdad, entendemos cómo debe hacer las cosas uno, y no haciendo estos espectáculos. Verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De igual manera, hermanos, ¿cuántas exhibiciones de supuesta piedad hay, hermanos, cuando no estamos expuestos a la palabra de verdad y se quiere rellenar esos huecos con mucha palabrería? Y parece bien espiritual y parece bien sofisticado, y decimos: órale. Ya les contaba yo anteriormente de aquel varón, ¿verdad?, que oraba y tantas cosas tan bonitas que decía, y al último andaba ahí dividiendo la iglesia. Es tremendo, hermanos. Entonces,
Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Buscar un show, buscar un espectáculo cada domingo, hermanos, no es algo que refleje el estar siendo expuestos a la palabra de verdad. Porque la palabra de Dios debe de ser suficiente motivación para nosotros estar en la casa de Dios. Hermanos, porque es alimento, lo hemos dicho ya muchas veces. Si usted tiene hambre, no se va a quedar sin comer. Ya decimos, y a veces, a ver, ¿qué hora es? Y ya pega el hambre, a ver si ya se cae este hermano, porque ya no, o al rato van a gruñir más las tripas, ¿verdad? Se van a oír más que el predicador. Y hermanos, hay que atender rápidamente, porque si no, ¿qué le sucede a su cuerpo? Se debilita, se enferma, y ahí anda la gastritis y el jugo gástrico, y lo quema y lo lastima y trae muchos estragos a su vida física. Pues de la misma manera, hermanos, el no dejarnos o el hacer a un lado la exposición a la palabra de Dios es dejar de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos. Y necesitamos, porque luego vamos a ser cristianos desnutridos y enfermos, débiles, que cualquier cosa que suceda, como decía nuestro hermano hace rato, el ejemplo que daba, cuántas personas se enojan y ya por eso se van de la iglesia. Pues ahí está. Hermanos, cuando somos expuestos a la palabra de verdad, como siguiente punto, llevamos fruto. Llevamos fruto. Y hermanos, dice Mateo 13:23, hablando de la parábola del sembrador: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, ¿qué cosa? La palabra. Luego, ¿qué hace? Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es en Mateo 13:23, pero Lucas también plantea la misma parábola. Y hablando acerca de este mismo asunto, lo plantea de la siguiente manera. Y dice, Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, ¿qué cosa? La palabra oída. Vea, hermano, cómo hace énfasis en la palabra de Dios. Y el resultado que la palabra de Dios ocasiona en nuestras vidas cuando hay una verdadera regeneración en nuestra vida, cuando hay una verdadera conversión. Esos son los reflejos. Y es la palabra de Dios la que produce esto, hermano, no nuestro esfuerzo. No el poder de convencimiento que podamos tener, porque podemos ser muy buenos vendedores, pero si no dejamos actuar a la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser estorbo para ella. Y no debe ser así. Entonces, dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si usted es un cristiano, ¿en qué se va a reproducir? En más cristianos, ¿verdad que sí? Y hermanos, sea que vengan al templo o que no vengan, hermanos, nuestra tarea es hablar de Cristo. Es hablar de Cristo. Hay mucha gente, hermano, que alrededor de estos ya casi 3 meses que tengo viniendo con ustedes, la otra semana van a ser 3 meses ya de estar aquí con ustedes. He tratado de invitar gente y están muy animados. Sí, bueno, claro que sí. ¿Dónde es? Allá por Plaza de la Esfera. ¿Dónde? Por Plaza de la Esfera. Hasta allá te estás yendo. Sí. Bueno, yo te aviso. Bueno, algún día que Dios nos bendiga, ¿verdad? Con un carro más grande para traernos a todos en bola, ¿verdad? Pero es de bendición estar aquí escuchando la palabra de Dios y siendo alimentados. Y hermanos, llevamos fruto. No venimos al templo, hermanos, a escuchar la palabra solo para aliviar nuestra conciencia. ¿Sí? Porque si solamente creemos que venimos a escuchar la palabra de Dios para sentirnos bien un ratito y luego salir allá y seguir siendo la misma persona de siempre, hermanos, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo y no va a suceder nada en su vida.
No va a suceder nada en su vida. Necesita estar receptivo a la palabra de Dios y entender los resultados que puede darle el estar expuesto a esta palabra de verdad. Cuando somos expuestos, hermanos, a la palabra de verdad, no necesitamos añadir más. Cuando somos expuestos a la palabra de verdad, grábese esto, hermano, no necesitamos añadir más. Que el libro de tal, que el tratado de tal, que el quién sabe qué de tal, además de la Biblia. No, Señor. No, Señor. Cuando somos expuestos a la palabra de verdad, y la palabra de verdad es esta, no necesitamos añadir más. Porque la Biblia es suficiente para formar nuestro carácter como cristianos. Porque la Biblia es suficiente para hacer que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Es suficiente para poder estar preparados, dice la Biblia, enteramente preparados para toda buena obra, para el servicio de Dios en nuestra iglesia, para edificación los unos con los otros. La palabra de Dios es suficiente porque ¿sabe qué? Es palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Para qué añadirle más? Y hermanos, 2 Timoteo 3, 16 y 17, lo sabemos de memoria. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de verdad. Esa es la palabra de Dios. No necesitamos añadir más, hermanos. Se dio mucho tiempo, hermanos, y se ha dado mucho tiempo que hay un predicador, y no voy a decir su nombre, pero es muy famoso entre las iglesias cristianas y era bautista, y digo era porque se desvió tristemente y tenía títulos muy buenos que se usaban en muchas iglesias para enseñar o ilustrar cuestiones de evangelismo y cosas importantes. Entonces, hermanos, y otras cosas más. El asunto es que muchas veces, hermanos, la Biblia es suficiente. Decía un maestro en un seminario bíblico que estuve, y así me lo dijo: yo la verdad, hermano, no leo la Biblia. Entonces, ¿qué lee? Yo leo puros libros. Porque eso de leer la Biblia, yo leo libros. ¿Y qué libros lee? No, de comentaristas. ¿Cómo sabes que lo que están comentando es bíblico si no conoces la Biblia? No, yo confío en ellos. Bueno, pues así síguele, ¿verdad? Entonces está muy bien. Así llegaremos lejos, ¿verdad, hermanos? No podemos sustituir, no podemos reemplazar la Biblia por nada. Por nada. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es útil, fue útil y será útil siempre. No hay necesidad. Nada con que Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me mostró, hermanos, con la pena. Si alguien viene y dice que Dios le mostró en un sueño y que Dios le reveló, hermanos, eso es querer añadirle a la Biblia. Y es peligroso. Porque la Biblia condena, hay de aquel, ¿sí?, que quitar o añadir una tilde, ¿verdad?, a esta profecía. Hermanos, el canon está cerrado, ya no hay más revelación. Vean lo que dice 1 Corintios 13, el 8 al 10, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Qué cosa? Las profecías se acabarán. ¿Y qué más va a pasar? Cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Es una gran pregunta, porque muchas veces cuando yo he preguntado ¿qué es lo perfecto?,
La mayoría de los cristianos dicen Cristo. No, hermanos, Él es el perfecto. Lo perfecto, hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya está completa. Y como ya vino a nosotros lo perfecto que es la palabra de Dios, entonces la profecía acabó. Las lenguas acabaron. La palabra de ciencia o el conocimiento de ciencia, hablando en cuestión relacionada con palabra profética y todo este tipo de cosas en aquel tiempo, cesó, hermanos. Y la palabra de Dios que tenemos únicamente es lo que tenemos escrito aquí. Y es lo que debemos hacer bien en estar atentos. Entonces, no necesitamos añadir más, hermanos. Y podríamos ahondar en este pasaje meses y explicar el por qué no podemos decir que hoy alguien puede ser profeta y todo ese tipo de cosas. Pero en un futuro, hermanos, si hay oportunidad, podemos dedicar un estudio entero a todo esto. Pero no es el momento. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia que tenemos hoy en día, es lo que debemos de obedecer. Y hermanos, para cerrar en esta mañana con este último punto, cuando somos expuestos a la palabra de verdad, podemos renacer legítimamente para salvación. Hermanos, porque nosotros podemos hablar maravillas y podemos hablar cosas tan bonitas y podemos motivar a la gente a muchas cosas. Pero si no es palabra de Dios, no va a haber un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento es necesario para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la salvación de Dios. Porque si no hay un nuevo nacimiento, no hay salvación. Y para que haya un nuevo nacimiento, hermanos, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe. Pero para que haya arrepentimiento y fe tuvo que haber sido expuesto a la palabra de verdad, para que la palabra de verdad produjera ese arrepentimiento, porque le hace ver su condición. Entonces ahí está la obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando a través de la palabra propia de Dios con poder. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder, no el predicador, no el que habla. Dios me ha dado tanto poder porque yo decreto. No, hermanos, no. La palabra de Dios aquí está. Nosotros nada más repetimos y citamos lo que Dios ya dijo, pero el mérito y el poder es de Dios, porque es su palabra. Él es el que la dejó para nosotros. Nosotros somos embajadores. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarla y de compartirla. Privilegio que ni los mismos ángeles tienen. Hermanos, no podemos desperdiciarla. Y si somos expuestos a la palabra de verdad, hermanos, hasta entonces podemos renacer legítimamente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, viene con mayúscula, hablando de Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué cosa? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la caducidad de la Biblia? ¿Dónde está la caducidad? No hay caducidad en la Biblia. Búsquela. ¿Por dónde está la caducidad de la Biblia? ¿Por qué se empeñan los predicadores modernos en decir que la Biblia ya está anticuada? Es la única manera en la que pueden justificar quitarla de sus iglesias para hacer lo que quieran, pero colgarse el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque vende, porque atrae. No hablo nada de la palabra de Dios, pero yo digo que soy cristiano. Hermanos, ahí andan tantos motivadores, psicólogos ahorita, por montones abundan los psicólogos motivadores que hablan de Dios.
Y ahí van las grandes masas detrás de ellos. Qué bonito habla este hombre. Fuentes vacías, sin fruto, que traen de aquí para allá, sin ningún resultado, sin ninguna posibilidad de poder llevar a una persona a nacer de nuevo. Hermanos, es el peligro de aquellos movimientos que no respetan la palabra de Dios, que muy difícilmente van a poder llevar a una persona a la luz del Evangelio, porque hablan de todo menos de la verdad bíblica. Y hermanos, cualquier cosa que no sea las sanas palabras que están en la Escritura está mal y es maldito. Sí, porque es otro evangelio. Entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, hermanos, un nuevo nacimiento eterno, permanente, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está la importancia, hermanos, de ser expuestos a la palabra de verdad y de ir nosotros y exponer la palabra de verdad ante aquellos que no conocen a Cristo. Pero hermanos, esta semana platicaba yo con un hombre. Yo fui a presentarme, ¿sabe qué? Soy fulano de tal, pues cualquier cosa, somos vecinos, fíjese que nosotros somos temerosos de Dios, yo soy cristiano, bla, 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 y me gusta mucho presentarme así porque eso abre la posibilidad luego para poder hablarles de Cristo. Entonces, poco, fíjate que yo mi abuelo fue pastor. Yo dije, órale, pues mi abuelo también es pastor. Dijo, no, pero pues tú estás en el camino. ¿Y tú no? No, porque mi abuelo, muy buen pastor, pero muy mal padre y muy mal abuelo. Quizás ya tenemos un problema porque se cierran. Y hermanos, él dijo, y no se me van a olvidar estas palabras nunca, me dijo, es muy fácil pararte y hablar, pero luego no vivir lo que hablas. Dijo, porque él se paraba y hablaba del amor, y cuando llegábamos a la casa golpeaba a mi abuela. Representaba a un cristiano y no a uno cualquiera, a un pastor. Y hermanos, por lo que este hombre me dijo, toda la familia fue lastimada por la falta de un reflejo de la palabra de verdad. Y entonces, hermanos, debemos de reflejar como hijos de Dios esta luz, esta verdad, y que no solamente de palabra, como decía nuestro hermano hace rato, sino en hechos. Como dice nuestro hermano en casa cada rato, ¿verdad? Insistiendo, es verdad. Debemos de vivir lo que hablamos. Y es triste, hermanos. Entonces, hay que hablar con nuestros labios, pero hay que demostrarlo también. Entonces, para mí, hermanos, y esto se lo paso, como dicen, ¿verdad?, al costo. A mí lo primero que me gusta al presentarme con cualquier persona es decir, soy cristiano. ¿Por qué? Porque eso me amarra de inmediato a que ya le dije que soy cristiano, me va a traer así, señalando todo el tiempo y cuidándome todo el tiempo de que no falle. Porque la gente afuera, hermanos, son unos jueces tremendos. Pero hermanos, eso le va a motivar a decir, debo ser testimonio para esta persona. Debo de vivir conforme a la voluntad de Dios en todo lo que haga, porque ya le dije que soy cristiano. Y hermanos, si no lo hacemos mentiroso a Dios, hacemos que el camino de Dios sea blasfemado, nos metemos en problemas con Dios. Y es tremendo, hermanos. Entonces, rétese a sí mismo. Pero primero, póngase a orar y luego ya decide, ¿verdad? Si se reta así, pero es emocionante, ¿verdad? Y el reto. Pero bueno, necesitamos, hermanos, exponernos y exponer a los demás a la palabra de Dios. Y quiero cerrar con este pasaje, Romanos 10, 17. Tan conocido, tan repetido, pero a veces tan poco comprendido. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír,
coma, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Es un proceso que comienza, ¿dónde? Vea, está al revés. Así que la fe es por el oír, pero el oír es por la palabra de Dios. Entonces lo que desata el oír y luego la fe es, ¿qué cosa? La palabra poderosa de nuestro Dios. Es la propia palabra de Dios la que va a desatar el oír. Y ya que desató el oír, va a traer la fe. Cuando esa persona, al oír, después de ser expuesta a la palabra de Dios, diga: ¿sabes qué, Dios mío? Soy un pecador delante de ti. Y entonces va a haber un arrepentimiento. Y entonces va a haber una fe salvífica. Y esto, hermanos, resultado de ser expuesto a la palabra de verdad. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, y el privilegio de poder estar en esta iglesia compartiendo, Señor, tu verdad. Te ruego, Padre mío, que cada corazón, Señor, que ha escuchado esta palabra pueda ser una semilla, Señor, que haya caído sobre buena tierra, Padre. Que pueda producir frutos, Señor. Y si alguien ha estado falto, Señor, de una regeneración o de una conversión legítima, Señor, trae a su vida este convencimiento, Señor, esta convicción de pecado, Padre, para que pueda arrepentirse, Señor, delante de ti y pueda alcanzar la gracia, Señor, de tu salvación. Padre amado, te damos gracias. Y te rogamos que tú bendigas, Señor, este lugar, que bendigas esta iglesia, que bendigas a todos los que hemos asistido en este lugar, Señor, y que nos prepares para que todos aquellos que han de llegar, Señor, en un futuro a este lugar, tú nos hagas una iglesia que pueda recibir con sabiduría, Señor, a todos aquellos que necesiten de tu palabra, Padre. Esté o no esté, Señor, yo aquí en el futuro, Señor, bendice esta iglesia. Bendice a cada uno de los que sirven en este lugar. Y no nos dejes ser jamás, Padre, alejados, y no nos dejes apartar jamás, Señor, tu palabra de verdad de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.